inteligencia. Seguimos con las defensas ante los golpes rectos. Hoy os vamos a enseñar las esquivas. Para poder efectuar las esquivas correctamente es fundamental llevar bien colocada la posición de piernas. Fijaros en el movimiento tanto del pie izquierdo como del pie derecho cuando a la hora de esquivar los golpes. Si yo me coloco en posición de guardia, ¿vale? Cuando yo quiera pasar el recto de izquierda, no tengo que hacer aquí con la cintura ni echar el cuerpo para atrás. Simplemente es girar la pierna y el pie izquierdo, ¿vale? Lo cual, fijaros, me hace trasladarme hacia mi lado derecho los 10 centímetros justos que necesito para que pase la mano. Y ahora cuando yo quiero pasar el recto de derecha, lo mismo pero con la otra pierna. A la hora de hacer las esquivas, fijaros, es muy importante que no perdamos la visión de nuestro oponente. Nada de hacer aquí con la cabeza. Porque de esta manera, aparte de que no vemos al rival, estamos dejando todo el hueco, tanto en un lado como en el otro, para que nos meta la mano del oponente. Estamos aquí, ¡pam! Al mismo tiempo que pasa la mano, fijaros, el hombro me protege del golpe. Y esta mano me protege de ¿qué? De evitar el hueco. La otra mano lo mismo. ¿Vale? Fijaros, el hombro me está protegiendo. Tengo que ser capaz de pasar el peso de una pierna a la otra. Aquí, aquí. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la demostración dentro del ring. Para hacerlo la demostración me va a ayudar mi alumno Brad. Fíjate, ponte en guardia. A la hora de pasar el recto de izquierda, recordar, es simplemente el giro. Giramos todo el cuerpo a la misma vez. Saca el recto de izquierda, ¡pam! El giro, lo necesario. De esta manera, yo puedo volver contragolpeando, cosa que si hago el giro sin implicar los pies, mírame, aquí estoy en posición que en cualquier momento me puedo perder el equilibrio. Fíjate, ya el recto de izquierda, ¡pam! Ahora vendría el recto de derecha y lo único que tengo que hacer es girar a la otra pierna, ¿vale? Girar el recto de derecha, aquí, ¿vale? Volvemos a repetir, recto de izquierda, ¡pam! Recto derecho, ¡pam! Lo justito, fijaros, esta posición me permite aquí poder volver contragolpeando con la mano que quiera. Gancho, crochet, recto, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo una vez más para que lo veáis.